Bueno, empezamos de nuevo entonces. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la segunda clase del curso de Física 2. Vamos Buenas. a empezar tratando un tema que me mandaron un mail y también se trató en el foro, que es el tema de la solución numérica y que había una inconsistencia en la solución numérica. Una pregunta, ¿ustedes ven un cartelito como recorte de la pantalla en lo que estoy compartiendo? No, ¿no? Sí, Sí, no sé de dónde sale. Es medio molesto, a ver si lo puedo eliminar. A ver, dejo de compartir y voy a compartir de nuevo. Como probando. A ver ahora. Bueno, ahora me parece que se fue. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la ecuación del oscilador armónico en forma exacta, escrita como una ecuación de segundo orden, era esta que está acá? Y entonces habíamos dicho que en la computadora primero teníamos que pasar como un sistema de primer orden, y entonces para pasarlo a un sistema de primer orden definíamos una, la velocidad, que no aparece explícitamente en la ecuación, la velocidad w, omega, que es la derivada respecto al tiempo de tita, de t. Y entonces, escrito así, la derivada segunda, la aceleración se escribe como la derivada primera de la velocidad, igual a menos la fuerza, igual a la fuerza restrictiva. Y entonces, los incrementos en esa velocidad son proporcionales al diferencial de la variable independiente. Y eso es lo que dice esta primera ecuación. Y esta segunda ecuación lo que dice es, bueno, pero acordémonos quién es esta W, que es la derivada de tita con respecto al tiempo, y entonces los incrementos en la posición angular son proporcionales a los incrementos en el diferencial de t. Y de nuevo, a la computadora, si bien le va a gustar un poquito más, todavía lo que no le gusta, pues no sabe tratar diferenciales en el sentido matemático. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar estos diferenciales por incrementos finitos, que es esto que es lo que está acá, y con las condiciones iniciales, que no necesariamente tienen que ser estas, porque podría ser una velocidad inicial distinta de cero, y eligiendo convenientemente un paso delta t, entonces hacíamos un esquema en el cual podíamos, de la primera, podíamos, fíjense que sería ir por la tangente, porque si la derivada, si conocemos la derivada, entonces trazamos una recta con esa pendiente y vamos por la tangente que eso sería esta relación lineal que está acá, ¿no? Veo un comentario de Marcos que dice que hay gente que está en la sala y no pudo entrar. Bueno, igual esto está en los foros, ¿sí? Esto lo conté en el foro, se lo quería contar en la clase para decirle el cambio. No, no hay sala de espera, sí, es cierto, Alejo, no hay sala de espera, o sea que genial. Eh, bueno, entonces el esquema que yo escribí en la diapositiva es este que puse acá. ¿Sí? Es averiguar en la primera ecuación el incremento en la velocidad, el cambio en la velocidad proporcional al cambio en el diferencial t, en el delta t, escribir la nueva velocidad como la velocidad anterior más el delta este que calculamos, y después escribir la nueva posición como la posición anterior más el incremento que calculamos de esto. Claro, y cuando escribí esto, fíjense, el detalle está acá, que cuando escribí esto, puse acá el omega de delta t. Y entonces fíjense que acá está la posibilidad de elegir o el omega de delta t, que es el nuevo, el actualizado, el que calculé en el nuevo paso,
¿sí? O también podría, suena medio incoherente eh, con lo que hice acá, que calculé el incremento en la velocidad con la pendiente en el paso anterior. Entonces es como que acá aparece la evaluación de la primera ecuación diferencial en cero y acá aparece la nueva evaluación. ¿Sí? De hecho, lo que les quería hacer notar que no es eso lo que está programado, o sea, me confundí acá, simplemente tipié mal, pero cuando está programado la función que devuelve el lado derecho, es decir, la función de Python que ejecuta este algoritmo, ¿sí? De calcular el incremento en la velocidad y de calcular el incremento en la posición, si se fijan, es el que suena más natural. ¿Sí? Entonces, para no hacer lío, ¿sí? Pensándolo esto, en el apunte hay otra versión nueva que puse anoche, ¿no? O sea, lo aclaré para que sea más coherente lo que les conté recién. Estos son los incrementos finitos calculados a partir del sistema de ecuaciones diferenciales y entonces el esquema para calcular la velocidad angular en el nuevo paso es la velocidad angular en el paso anterior más el incremento calculado con los datos del paso anterior y la posición angular en el nuevo paso es la posición angular en el paso anterior más el incremento estimado con los datos del paso anterior. O sea, también de paso lo que quería recalcar es que Euler va por la tangente. Entonces, evaluar la tangente, a veces, si la función se comporta con un crecimiento bastante continuo, despacio, lento o lineal, ir por la tangente en el punto anterior o en el punto actual o en un punto intermedio da lo mismo, porque si es casi lineal, las pendientes son las mismas. ¿Sí? Y en cambio, hay otras mejoras del método de Euler que para comportamientos mucho más veloces en el crecimiento o con anomalías, hacen estimaciones intermedias, pero bueno, nosotros no estamos viendo ese método. En el foro puse un enlace a un lugar donde discuten algunos métodos, como el Euler mejorado, pero bueno, en el apunte lo escribí así. Simplemente lo que le quería contar es que en el apunte lo escribí así. Como el incremento finito en la velocidad en el paso J se calcula con la ecuación diferencial. Y el incremento finito de la posición en el paso J se calcula con la ecuación diferencial. Todo en el paso J. Y en el siguiente paso uso los datos del paso anterior más los incrementos calculados con los datos del paso anterior. Y entonces esto da un esquema que es el que está codificado acá en esta función. ¿Sí? ¿Lo entendieron eso? Es una aclaración que, nada. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, genial. Si quedó claro, o sea, amplié esa parte del apunte, está subida ya. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas cosas nuevas que también incluí en el apunte, para que siguen un poco el ejemplo anterior. Cuando uno hace estas estimaciones, otro detalle que también les quería decir, es que fíjense que acá el delta t siempre lo mantengo constante, pero este esquema de calcular las cosas en el paso J y después de ahí pegar un salto al siguiente paso, al J más 1, se hace siempre con el mismo delta t, está escrito acá. ¿Sí? Pero no, fíjense que no habría ningún problema en ir ajustando el delta t de acuerdo a lo que uno vaya viendo, que si el cambio es muy veloz, ajustar delta t más chiquitos, y si el cambio es muy lento, agrandar los delta t para ganar tiempo de cómputo. Y si el cambio es muy rápido, disminuir el delta t para ganar en precisión. Entonces estas son dos cosas que van a competir siempre
la precisión con el tiempo de cómputo, y si no sobra el tiempo de cómputo, tenemos sistemas muy veloces, le puedo poner un delta T chiquito, pero conviene hacer algo más coherente que lo vaya evaluando. Nosotros estamos haciendo este método que es como el más elemental, el más de fuerza bruta, porque es hacer directamente el esquema de incrementos finitos sin muchas sutilezas, ¿no? Pero se podrían hacer muchísimas sutilezas, como mejorar la pendiente para ir por tangentes o para estimar mejor la velocidad de crecimiento, o ir ajustando el paso temporal de acuerdo a cómo uno vaya viendo cómo son los indicadores de las funciones que definen la ecuación diferencial. ¿Sí? Otra cosa que lo bueno que tenemos, a diferencia de otras simulaciones, es que si sabemos física, o sea, por eso les decía, esto es física, física computacional, si sabemos física, entonces también podríamos evaluar si el delta T está bien elegido, diciendo, viendo si la solución es consistente físicamente. Para que sea consistente físicamente, si pusimos una única fuerza restitutiva, que es la fuerza de la gravedad, este esquema tiene que conservar la energía. Entonces, es muy fácil, con las cantidades que calculamos, velocidad angular y posición angular, es muy fácil calcular la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica total es la potencial, ¿sí? Que es la potencial gravitatoria, y la cinética. La potencial gravitatoria depende de la altura que está, y la altura es 1 menos coseno de tita. Y la cinética, como la velocidad angular es tita punto, la velocidad tangencial es L por tita punto, y entonces esto sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces puedo agregarle una cosa, una nueva celda a mi cuaderno, y por ejemplo, definir una función que la llamo get sub u de teta, que da la energía potencial. Claro, le doy un arreglo de teta, mi grilla, la grilla que estoy usando, y me puede calcular la energía potencial en cada paso, como mediante esta fórmula. Y también definir una función que es get sub k de w, que es la energía cinética, que lo que codifica es esta parte de acá, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces las grafiqué. Fíjense, las grafiqué para el caso peor, que es la condición inicial que le pusimos de 60 grados, que no satisface la aproximación de ángulos pequeños. Y entonces, aunque no satisfaga la ecuación de ángulos pequeños, la aproximación de ángulos pequeños, la energía mecánica se tiene que conservar. ¿Sí? No será la función... bueno, veo en el chat que están discutiendo la notación de la energía. Sí, es que sí, bueno, hay 1000 variantes. Se nos acaban las letras. Sí, la K, como dice Zenón, viene de Kinetic Energy, perfecta. ¿Sí? Y la U, bueno, la B no la... Fíjense, la B era un lío, porque sobre todo para codificar, porque seguro que uno se puede meter la pata y confundir con una B de velocidad, ¿no? Nada, pero bueno, son cuestiones de gustos. Entonces acá grafiqué usando simplemente estas definiciones. Es un pasito más de ahora de graficar la energía potencial, que es la curva celeste. La energía potencial es máximo a t igual a 0, porque ahí es donde separé la masa a 60 grados de la vertical. Y después, y la energía cinética es 0. Y entonces acá está el juego entre la energía cinética y la potencial. Y además grafiqué la energía mecánica total. Fíjense, si llegan a ver, que la energía mecánica total se conserva
pero no se conserva bien, porque la diferencia entre el valor de la energía mecánica total en T igual a 0 y la energía mecánica total en el final de la simulación, acá se nota que hay un cambio, ¿sí? O sea que no se está conservando. O sea que no, este error nos podría molestar mucho si nos ponemos muy obsesivos y en realidad querríamos ver si esto es un problema numérico o, bueno, y seguro que es un problema numérico porque la energía se conserva. En este caso sabemos eso. Entonces, fíjense que puedo agregar otra cosa linda a mi cuaderno, calculando, por ejemplo, la diferencia entre la energía mecánica total en cero y la energía mecánica total al final. Y ver cuánto, la variación relativa de esa cantidad, que me va a dar una muy buena idea del error que estoy cometiendo. Más allá de la matemática, es un evaluador físico de la simulación, ¿no? Entonces, eso hice, también lo puse en el apunte, y entonces agregué una función que se llama getError, que depende depende de la posición y de la velocidad en cada punto, y entonces calcula la energía potencial en cero y la cinética en cero, es decir, la mecánica total en cero, y acá calcula la energía potencial al final y la cinética al final. Noten, miren, acá en Python hay un truco muy útil, que si uno no sabe la dimensión del array, del arreglo el final se puede poner como -1, ¿sí? Entonces fíjense que acá esta notación, teta de -1 y w de -1 con estos corchetes cuadrados, hacen referencia a los elementos del arreglo, y en realidad están haciendo referencia al último elemento. Y entonces después calculo la energía mecánica total en cero, menos la energía mecánica total al final, dividido la energía mecánica total en cero, y con eso estimo el error. Y fíjense, para 15, con la simulación estaba hecha con 10.000 puntos, dividiendo este intervalo en 10.000 partes, ¿sí? Y el cambio relativo me da del orden menor que el 2%, fíjense, es del orden de 2 por 10 a la menos 2. En cambio, cuando lo multiplico por 10 y en vez de 10.000 partes le pongo 100.000, fíjense, repito el procedimiento, corro la celda de nuevo, eso es lo bueno de tener el cuaderno, y entonces evalúo, y de nuevo, tanto acá, que se cumplía bastante bien la aproximación de ángulo pequeño, como acá, que no se cumple para nada, el error, este error relativo relacionado con la energía, un indicador físico, ¿sí? Fíjense, disminuyó en un factor 10. Ahora, esos errores son menores que el 2. Acá eran menores que el 2% y acá son menores que el 2 por 1000. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Entonces estas cosas se las pueden ir agregando y así de paso van entendiendo tanto el Python como el repaso de Física 1 y el lenguaje con el que queremos usar en este curso. Y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más. Vamos a ponerle... Tito pregunta cómo hice el cálculo de porcentajes. El cálculo de porcentajes lo hice así. Calculé la energía mecánica total, que es la suma de estas dos, que es la suma de la potencial y de la cinética, con el subíndice 0, ves que acá está el subíndice 0, se refiere al 0, acá, al 0 de tita, ¿sí? Y después calculé la misma cantidad, pero en vez de acá, la calculé acá, en 20, ¿sí? Pero yo no sé qué lugar de la... O sí, si me fijo y presto atención, sé qué lugar ocupa el valor t igual a 20,
pero una manera rápida es ponerle -1, y -1 es como si esto fuera un ciclo, y entonces 1 menos que este es este, ¿sí? En Python, para la regla de Python. Y entonces así calculé los valores de la energía acá y acá. Y entonces, para el cálculo de porcentajes, hice esta cuenta, mira, calculé el valor en el comienzo menos el valor en el final, dividido el valor en el comienzo. Y eso me da la variación relativa, ¿sí? Y eso me da, por ejemplo, para 15, para un ángulo inicial de 15 grados, me da 1,5 por 10 a la menos 2. Multiplicado por 100, eso me da 1,5, o sea que es del orden del 1,5%. Por eso digo que es menor que el 2%. ¿Te quedó claro, Tito? Ok, perfecto. Entonces, ahora pasamos a una vuelta más, y para que vean qué fácil que es adaptar lo que hicimos a cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ahora tengo el péndulo con rozamiento, y entonces aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial, que antes no tenía este término, ahora tiene un término nuevo proporcional a la velocidad, y queda esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, lo vieron el otro día en la práctica, tiene una solución que para velocidad es 0, es esta. ¿Sí? En la práctica la escribieron con un ángulo acá, que desafortunadamente se llama teta, y bueno, que no es este, ¿no? Sino que es un ángulo de fase. Pero bueno, para velocidad 0 inicial, acá va el coseno de omega 1t, y acá va una exponencial decreciente con un tiempo característico 2 tau de decaimiento de la exponencial, es la envolvente, cuánto tiempo tengo que esperar para que esta exponencial muera, ¿sí? Y acá es una oscilación a la frecuencia omega 1. Y omega 1 es esto que está acá. Esto tiene que ver con otro comentario en el foro que no contesté, pero que preguntaba si esto estaba mal, y sí, está mal en el notebook. Pero es así, simplemente. Hay un error de tipeo con esta definición. Pero bueno. Y entonces, fíjense que ahora lo mismo. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. La quiero pasar a un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y entonces es lo mismo. Ahora defino la aceleración, en vez de escribirlo como derivada segunda, lo escribo como la derivada primera de la velocidad, ¿sí? Entonces acá tendría la derivada de la velocidad es proporcional a la velocidad, este es el término nuevo que tiene que ver con esto, es este término que está con esta curva de acá, y nada, lo demás esto ya estaba, ¿sí? Y esto también ya estaba porque es la definición de velocidad. Entonces fíjense, si yo quiero hacer una integración numérica del péndulo con rozamiento, me resulta muy fácil. Acá veo en el chat que Marcos pregunta cuál era el error de tipeo. Después míralo en el foro, Marcos. Es simplemente que alguien pregunta, no me acuerdo quién, y hace notar que creo que en el notebook que dejó Paulina y Milton, creo que en la programación dice, acá hay un error acá. No se programa esto. O sea, falta. Sí, perfecto, Santiago, es eso. Faltan los cuadrados en el notebook, sí, tal cual. Eso lo. Genial. Nada, lo hago notar porque, de paso, yo también me di cuenta cuando estaba haciendo esto y dije, a ver cómo para usar la misma notación, ahí vi que había un problema. Que no afecta en casi nada porque lo único que cambia es la definición de omega 1, ¿sí? Pero los dibujos son los mismos porque omega 1 representa el periodo, esa pseudo periodicidad temporal de los ciclos del coseno, ¿no? Que no, nada, se siguen viendo igual.
pero no coincide con la cuenta exacta, ¿no? Bueno, igual es un detalle, nada, lo que quiero recalcar acá es que una vez que uno hizo, por ejemplo, el método de Euler que tenemos ya en el cuaderno, lo puedo retocar simplemente definiendo la función que daba el lado derecho de la ecuación. Antes, cuando teníamos esta ecuación sin rozamiento, teníamos esta definición de la función de Python que evaluaba el lado derecho de la ecuación, y entonces ahora decimos, bueno, acá le falta un término si tengo rozamiento. Si tengo rozamiento, le tengo que agregar este término, y entonces eso hice, ¿sí? Y repetí todo lo que hicimos y calculé el péndulo con rozamiento. Y entonces podemos calcular la integración y graficar el péndulo con rozamiento. Y por ejemplo, lo hice en el caso malo, digamos, de un ángulo inicial de 60 grados, velocidad inicial 0, donde tengo esa solución que ya vimos, esta solución, ¿sí? Y entonces fíjense qué notable que el método de Euler y el método aproximado ya linealizado da muy bien. Va, digamos, se nota que hay diferencias, pero digo, comparada la calidad del ajuste acá, si uno la mira con la calidad del ajuste, no está, me parece que está en la, claro, no está en el apunte pasado, está en el, sí, si ustedes miran los gráficos de la vez pasada, van a ver que para 60 ya había mucha discrepancia, se veían muchas diferencias. Y acá no se ven tantas diferencias. Si yo calculara en cada punto la diferencia al cuadrado y sumara todas las diferencias, seguro que ese indicador me da menor en este caso que en el caso anterior. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que estoy viendo que la coincidencia no es tan mala con la aproximación lineal en este caso y era bastante mala en el caso en que no había rozamiento? Pregunta. ¿Por qué será que pasa eso? Facundo dice que porque tiene segundo término que no depende del ángulo. Pero tiene otro término que depende del ángulo. Ese término va a empezar a dar cosas que nada que ver. O sea que el seno de tita de repente para 60 grados no es igual a tita. No es igual a pi sobre 3, el seno de tita. Bueno, acá Santiago hace un comentario muy atinado. Claro, fíjense, acá hay una discrepancia, pero después el rozamiento empieza a frenar el movimiento. Y entonces los ángulos que al principio no eran chicos y no satisfacían la aproximación, de repente empiezan a satisfacer cada vez más la aproximación. Porque en el eje vertical, porque como dice Santiago, el rozamiento frena el movimiento y disminuye, claro, disminuye el ángulo. Y entonces al disminuir el ángulo, disminuye el error. Y disminuye tanto el error que acá ya son ángulos chicos. Y entonces, fíjense que a partir de un punto de la curva, la coincidencia entre el método aproximado y el método riguroso es muy buena, simplemente porque el rozamiento forzó a que se cumpliera la aproximación de ángulo pequeño, ¿no? Fíjense qué interesante. Entonces, nada, esto también lo incluye en el apunte. Y también ahora nos podríamos preguntar
si se conserva la energía, como antes nos preguntamos. Entonces les pregunto, ¿se conserva la energía en esta simulación, en este problema físico? No, no. No, claro. La energía mecánica total de la masa del péndulo, o sea, de la masa agarrada de la cuerda y dejada caer con el rozamiento, se va disipando. ¿Sí? O sea, por eso después se frena y por eso la posición tiende a estar en la vertical. Ahora, genial, esta pregunta la contestaron muy bien. ¿Se conserva la energía? No, porque se disipa en el rozamiento. Ahora, ¿se cumple el principio de conservación de la energía? Josefina dice que sí, con super seguridad. Ali también. A ver si alguien me explica por qué se cumple el principio de conservación de energía. Perfecto, bueno, eso es lo que quería. Bueno, esto que dice Santiago me gusta mucho porque eso es el punto de lo que quería mostrar en esta transparencia, y es que el principio de conservación de energía se cumple, claro, se cumple siempre. Incluso puedo calcular cuál es la variación de la energía mecánica del sistema. ¿Cuál es la variación de la energía mecánica del sistema? ¿El trabajo del rozamiento? Perfecto. ¿Quién lo dijo? Yo, Zenón. Zenón, genial. Genial, Zenón. Es el trabajo. Claro, el principio de conservación de la energía dice que la energía mecánica total del sistema se tiene que disipar de una manera que iguale al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Y entonces, ustedes podrían calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y hacer el test de la energía potencial más la energía cinética y hacer un estimador, que lo dejo como tarea para el hogar, que es comprobar que energía mecánica total más la energía disipada por el rozamiento, ¿sí? Como dice Josefina, en calor u otra forma de energía, esa energía disipada que el sistema está perdiendo y se la está entregando al ambiente, al aire, ¿sí? Eso sí es constante. Y entonces se podrían estimar los errores relativos viendo cómo se cumple esa condición. Entonces acá vemos otro ejemplo de cómo al hacer la parte numérica tenemos que, de repente, nos exige estar bien seguros de lo que sabemos físicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo dejo para que lo hagan ustedes. Por último, quiero mostrarles una cosa que supera completamente cualquier aproximación posible, y es que un caso muy no lineal, o sea, una condición inicial donde agarro a la masa del péndulo y la separo no 60, sino 3 radianes. 60 era pi sobre 3 radianes. Esto es 3 veces más, o sea, es casi 3 veces más. ¿Sí? Porque es 3 radianes. Pi radianes sería pi. Pi radianes sería la vertical, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si θ 0 fuera 0, es la vertical. Θ 0 igual a 3 es casi pi radianes. Entonces está en casi la vertical. Y además de dejar, no la dejo caer de ahí, de casi la vertical, sino que le doy un envión. Le doy un empujón con una velocidad inicial que resulta en una velocidad angular inicial de 10 segundos a la menos 1, 10 radianes por segundo. ¿Sí? Y entonces ahora, primera pregunta, ¿puedo usar esto en la simulación que estuvimos discutiendo recién? ¿Está bien usar estos datos en esa simulación o no?
El ángulo lo tenés que transformar, ¿o no? Claro, claro, bueno, sí. Ah, ok. Bueno, Javier dice, no porque habías puesto velocidad inicial es igual a cero. Sí, en el ejemplo puse velocidad inicial igual a cero, pero en la rutina que estaba para calcular los pasos de... Nada, cada paso avanzaba con un delta omega, que era el omega anterior más delta omega. O sea que si en t igual a cero le pongo una velocidad inicial, no hay problema. La rutina está programada para el caso más general. No estábamos haciendo aproximación para ángulos cortos, ¿no? No, Porque, o sea, claro, claro. bueno, no. Lo que Claro. quiero que entre en conflicto es, fíjense, que no tiene nada que ver, primero que no estamos en la aproximación para nada de ángulos pequeños, Claro, claro. porque es un ángulo de pi casi, ¿sí? Y el seno de pi no es pi. Y entonces, pero si bien no estoy en la aproximación de ángulos pequeños, la ecuación de Newton sigue valiendo y entonces si me aseguro de que Euler funcione bien, esto lo puedo usar. ¿Sí? Claro, y entonces fíjense que lo dejo desde en t igual a cero, parte de 3, ¿sí? Este valor es 3 radianes, que, y ahora, como le di un envión, sigue creciendo, o sea, le di un envión más para la vertical. Y entonces, fíjense que el ángulo sigue creciendo. Y pasa, por acá estaría 2pi. O sea que pasaría de nuevo por la posición de equilibrio, pero pasaría por la posición de equilibrio con mucha velocidad. Y después, por acá estaría 4pi. O sea que dio otra vuelta más. Y después, por acá, estaría 17, estaría 3 veces 2pi. ¿Sí? O sea que daría 3 vueltas. Pero claro, fíjense que acá se empieza a notar que a medida que da las vueltas, el rozamiento del aire le va gastando la energía, acá pasa algo que después se podría entender, pero la simulación me lo está dando perfectamente, y de repente empieza a gastar, o sea, esencialmente fíjense que el crecimiento del ángulo acá es casi lineal, ¿sí? Porque la energía cinética es muy grande comparada con la potencial. Y entonces da una vuelta, da otra vuelta y da otra vuelta, pero cada vez con menos envión. Y entonces empieza a frenar, ya se nota que acá, por acá, la energía cinética y la potencial empiezan a ser parecidas. Y entonces, siempre está pasando por el mínimo de la energía potencial, pero está pasando por el mínimo de la energía potencial con una energía total que no lo limita a ese mínimo, no se queda encerrado en ese mínimo. Pero cuando va gastando la energía, de repente la gasta tanto que se queda encerrado en el mínimo. Y, es decir, la cinética y la potencial empiezan a ser similares, y entonces ahora sí se queda oscilando alrededor de la posición de equilibrio que es, sería 6pi. Claro, porque dio 3 vueltas, o sea, dio 3 veces 2pi. Y entonces fíjense que se termina estabilizando, que a partir de acá, más o menos, se empieza a parecer a la solución de ángulos chicos de nuevo. ¿Sí? A pesar de que hizo cosas completamente distintas y que esto, no, con esta condición, tendríamos que tener claro que no vale la aproximación de ángulos chicos. Pero fíjense que la aproximación de ángulos chicos me sirve para entender este comportamiento del final, porque acá se queda encerrado en el pozo de potencial, ¿sí? Porque se le gastó la energía y no puede salir de ahí. Y se queda encerrado, oscilando y cada vez con menor amplitud, hasta que tiende asintóticamente. Yo verifiqué que en la simulación, esto también es muy instructivo de ver, que el valor al que tiende la simulación es este valor que es 6pi. ¿Sí?
Y también podríamos ver la conservación de energía, pero bueno, tampoco les quiero mostrar. Bueno, otra cosa que en el curso vamos a insistir mucho es que visualicen no solo mediante gráficos así como este, sino también, de repente, cuando uno entendió este gráfico, es muy lindo ver el video de la animación de esto. Entonces, también agregué en el apunte un pequeño código que les puede servir de receta para hacer una animación, y entonces hice la animación de esto. A ver. ¿Ustedes también vieron un cambio de pantalla o no? Sí, yo veo el péndulo. Ah, genial, bueno. Entonces, acá está. Esta es la posición inicial del péndulo, ¿sí? Que es, habíamos dicho, 3 radianes. Y 3 radianes es casi pi. Pi sería la vertical acá. ¿Sí? La vertical para abajo era 0. La vertical con la masa arriba sería pi. ¿Sí? Y entonces le di un envión en la dirección tangencial y esto tiene que entrar a dar vueltas, que es lo que vimos recién en el gráfico de θ en función del tiempo, ¿no? Entonces ahora miremos la animación y comprobemos que da 3 vueltas y que después se queda oscilando. Ven que ahí fue gastando la energía y entonces después estas son las oscilaciones que veíamos, cada vez de menor amplitud porque el rozamiento está disipando energía, y después este es el final de la simulación. ¿Sí? Bueno, lo podríamos hacer que entre en loop también, pero bueno, si quieren lo paso una vez más porque me encantó. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí tiende a la posición de equilibrio estable, que es lo que teníamos acá. ¿Sí? Otra cosa interesante de notar es que fíjense que lo del ángulo congruente, que muchas veces uno no le da bolilla, fíjense que el ángulo este de 3 veces 2pi, o sea, de 6pi, acá tiene mucho sentido en cuando decimos son congruentes, es el mismo ángulo. No es el mismo ángulo, porque para el péndulo no es lo mismo haber terminado la simulación acá que haber terminado la simulación por acá o haber terminado la simulación por acá. Dependiendo de la energía inicial que le doy, en particular de la energía cinética que le agregué acá en el comienzo, voy a terminar dando 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, depende de la velocidad que de acá. Esto también es lindo de probar. Entonces fíjense que, por ejemplo, en este caso, 6pi, 3 veces 2pi, tiene sentido físico. ¿Sí? Es esto. Si bien es congruente a 0 o a 2pi, ¿sí? Tiene sentido físico porque dice que dio 3 vueltas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar acá este jueguito de los péndulos y de las cosas que me parece que sirven para repasar un poco, para aceitar el lenguaje que vamos a usar y además para que se sientan seguros con la simulación numérica. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahora y vamos a retomar lo que estábamos viendo, que era el tema de 2 grados de libertad. Entonces, en la clase pasada vimos este primer ejemplo de 2 grados de libertad. Les recuerdo, era un sistema supersimétrico de 2 masas iguales con 3 resortes idénticos de las mismas constantes elásticas. Y entonces habíamos planteado las ecuaciones para las partes móviles A y B. Y le poníamos un subíndice. Quiero que acá presten atención, que acá poníamos un subíndice con letra que hacía referencia, que etiquetaba a las partes móviles. ¿Sí? Y le puse eso porque después las ecuaciones diferenciales para las partes móviles quedaban acopladas. ¿Sí? Y haciendo unas triquiñuelas matemáticas de sumar y restar, podíamos desacoplarlas
y entonces obteníamos ecuaciones diferenciales para unas nuevas variables incógnitas, funciones incógnitas, que eran las que llamamos Xi1 y Xi2. Xi1 era la suma de Xi A más Xi B, y Xi2 era la diferencia de Xi A menos Xi B. Y entonces, lo bueno de hacer ese truco era que las ecuaciones diferenciales para estas nuevas variables eran las ecuaciones de un oscilador armónico. Es decir, que estas nuevas coordenadas realizan movimientos oscilatorios armónicos simples. Pues ya lo sabemos. Estos que están acá, uno con frecuencia raíz de K sobre M y otro con frecuencia raíz de 3K sobre M. Y entonces, si esta era la definición de Xi1 y Xi2, sumando y restando ahora este par de ecuaciones, puedo despejar Xi A como un medio de Xi1 más Xi2, y puedo despejar Xi B como un medio de Xi1 menos Xi2. Y entonces fíjense que las coordenadas de las partes móviles A y B resultan una combinación lineal de movimientos oscilatorios armónicos de frecuencias distintas en este caso, ¿sí? Y entonces, esto lo habíamos visto la vez pasada, lo estoy repasando porque lo necesito para recordar entonces que nos preguntamos, ¿será posible que A2 sea 0 y en ese caso las partes móviles se moverían con la misma frecuencia y con la misma amplitud y en fase? ¿Y será posible que A1 sea 0 y en ese caso las partes móviles se moverían con la misma frecuencia pero distinta a la anterior y en contrafase? Y entonces vimos que sí, que era posible y que eso era, a eso se lo llaman, a esos movimientos especiales que les gusta hacer al sistema, el sistema le gusta hacer estos movimientos especiales cuando le dan las condiciones iniciales que convenientes, ¿sí? O sea, ante condiciones iniciales convenientes, que son las que hacen 0 estas amplitudes A2 o A1, porque estas amplitudes dependen de las condiciones iniciales, lo mismo que Φ1 y Φ2, ¿sí? Eso lo tienen claro. A esas condiciones iniciales especiales, los movimientos que realiza con esas condiciones iniciales especiales se los llaman modos normales de oscilación, o modos, ¿sí? Directamente. Y entonces los modos normales, la clase pasada terminamos acá, los modos normales, la definición de modo normal es esa. Por el modo 1 es cuando A2 es 0. ¿Sí? Y en este ejemplo particular, A2 es 0 cuando se separaban, cuando el resorte del medio no intervenía, cuando se le daba el mismo desplazamiento y la misma velocidad a las masas, a las partes móviles A y B. Y en este caso, todo el sistema se mueve con este movimiento armónico simple. Y el modo 2 es cuando 1 es 0. Es decir, cuando... una cosita, fíjense que en este caso, en el modo 1, la frecuencia es la frecuencia de un solo resorte, ¿sí? Porque la fuerza restitutiva por unidad de masa por unidad de desplazamiento es la de un solo resorte. Y entonces, estas frecuencias normales tienen que ver, igual que en el caso del resorte común, del oscilador, tienen que ver con la fuerza restitutiva por unidad de masa y por unidad de desplazamiento en este movimiento. Entonces, en este movimiento no aparece el resorte del medio, por eso la omega 1 es raíz de K sobre M. En cambio, en el movimiento 2, interviene el resorte del medio y por eso la fuerza restitutiva es mayor y es raíz de 3. La frecuencia es raíz de 3 de K sobre M. Bueno, y el modo 2 es este entonces, ¿sí? Fíjense que el modo 1 lo que representa es el movimiento del centro de masa del sistema, ¿sí? Las partes móviles se mueven así y entonces siempre estoy viendo el centro de masa del sistema. En cambio, en el modo 2, que las partes móviles se mueven así, ¿sí? Se alejan y se acercan, lo que estoy viendo es el movimiento interno, ¿no? O sea, si yo estoy parado en el centro de masa, lo que voy a ver es que
que la parte móvil A y la parte móvil B se desplazan entre sí. Si yo viajo en un sistema que se mueva con el centro de masa, lo que voy a ver es que cambia la distancia relativa entre las partes. O sea, por eso digo el movimiento interno. En cambio, el modo 1, donde el centro de masa se movía, pero las partes móviles no se movían con respecto al centro de masa, describe el desplazamiento del centro de masa. Bueno, eso es una obviedad. Nada. Entonces, en el segundo caso, Laura pregunta, en el segundo caso el centro de masa estaría quieto, en el segundo caso el centro de masa estaría quieto. Sí, perfecto, Lara. Y Facundo preguntaba, en el modo 2, sí, lo mismo. Bueno, ok. Bueno, conclusión. Fíjense que esto nos da una manera de definir modo más allá de esto de que si A1 es 0 o si A2 es 0. Fíjense que una manera si uno no sabe nada de matemática y le tuviera que explicar al señor que pasa por la calle qué es un modo normal de vibración, le podría decir que un sistema está en un modo normal de vibración cuando todas las partes móviles del sistema oscilan con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio simultáneamente. ¿Sí? Fíjense que en los dos casos está pasando eso. En los dos casos, como tanto las partes móviles A y B se mueven con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio simultáneamente, porque cuando el coseno vale 0, ¿sí? En los instantes de tiempo en que el coseno vale 0, y eso no depende de qué masa estoy mirando, porque las dos masas se mueven igual. Ricardo, una sí. pregunta. Si el problema fuese totalmente asimétrico, o digamos las constantes de los resortes son una muy distinta, las masas también, Sí. aún así se pueden encontrar dos modos normales si hay 2 grados de libertad. Lo vamos a ver en un ratito, sí. Lo vamos a ver en un ratito. Eso, vamos a ver que eso es así siempre, por eso estoy insistiendo de que en cualquier situación donde se puedan linealizar las fuerzas, se puede demostrar que se van a encontrar dos modos normales de vibración, y esos modos normales de vibración, más allá de si los sé encontrar o no, físicamente los voy a ver. Los podría ver perturbando al sistema con distintas condiciones iniciales hasta que de repente el sistema se empieza a mover todo junto con la misma frecuencia y las partes móviles pasan por la posición de equilibrio en el mismo instante. Y eso entonces sería nuestra definición de modos. Entonces para nosotros esto que está recuadrado es la definición de modos. Y vamos a ver que se cumple más allá de que si es simétrico o no es simétrico. Siempre vamos a poder encontrar unos movimientos especiales que se dan bajo ciertas condiciones iniciales especiales que le gustan al sistema, donde las partes móviles oscilan con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio simultáneamente. ¿Sí? Luciano preguntaba, ¿la cantidad de modos depende de la cantidad de masas? Sí, sí, Luciano, la cantidad de modos depende de la cantidad de grados de libertad en realidad. ¿Sí? O sea, depende en este caso, como los grados de libertad están acotados a la horizontal, hay dos modos porque hay 2 grados de libertad. Si las partes móviles estuvieran limitadas al plano, la cantidad de modos sería 4. ¿Sí? Y si la cantidad de modos no estuviera limitada a ninguna parte, serían 6. Si tengo 2 partículas, tendría 6 grados de libertad. Claro, si uno las 2 masas con una barra inextensible, entonces tengo 1 grado de libertad de oscilación nada más. ¿Sí? Después tengo otro grado de libertad que va a ser el movimiento del centro de masa. ¿Sí?
Y entonces, en realidad, tengo ahí 2 grados de libertad. Pero bueno, depende de si permito movimientos en el plano o no. Por ejemplo, y esto es irnos un poco, pero bueno, es un buen momento para irnos un poco, y es, por ejemplo, hay muchas moléculas, como la molécula, hay moléculas diatómicas de los gases, que son 2 átomos, ¿sí? Que están, en definitiva, están unidos por fuerzas, y si los desplazamientos son chiquitos y se lo perturba con algo, con radiación electromagnética, por ejemplo, esas cosas se mueven, oscilan, ¿sí? Y si se los excita con la frecuencia de un modo normal, entonces se produce un fenómeno que, si bien no lo estudiamos todavía, lo estudiaron en un grado de libertad, que es la resonancia. Entonces, los modos normales también se pueden estudiar excitando al sistema con fuerzas impulsoras de distintas frecuencias, y de repente, para algunas fuerzas impulsoras, vamos a ver que la amplitud de la respuesta es muy grande, y porque el sistema se mueve en un modo normal, ¿sí? Bueno, quizá este es un buen momento de terminar, antes de hacer el intervalo. Nada, primero termino lo que estaba diciendo, que por ejemplo las moléculas diatómicas se pueden modelar así, ¿sí? Como sin los resortes de la pared, pero solo con el resorte en el medio, y entonces, si se dejara mover así, tendría un grado de libertad. Pero también pueden rotar, y entonces tienen grados de libertad rotatorios, y entonces eso termina resultando en que hay líneas del espectro de esas moléculas donde resuenan, y ya lo vamos a entender más adelante. Ahora simplemente les digo que en cualquier sistema mecánico, el número de modos depende del número de grados de libertad, ¿sí? Volviendo a la pregunta de... no me acuerdo quién. Profe, Sí. una pregunta. Respecto a lo que dijimos de perturbar un sistema para encontrar sus modos normales. Si conocemos el modo normal de un sistema como por ejemplo este, ¿no? Sí. Entonces conocemos sus condiciones iniciales y empezamos así tipo, no sé, hacemos que el sistema se mueve con una pequeña variación en esas condiciones iniciales, como si la posición tiene que ser cero en vez de ser un pequeño epsilon, y etcétera, con las velocidades y tal. ¿Sería que veríamos un movimiento parecido al de un modo normal, uno completamente distinto, o simplemente eso no varía y varía mucho dependiendo del sistema? Depende. Si la perturbación se la haces con una fuerza externa, tipo forzado, o sea, si yo acá le pondría si acá le pusiera un motorcito a una masa, por ejemplo, a un motorcito que hace que se mueva y oscile, Claro. esta masa se va a mover con ese motorcito y va a oscilar, pero su respuesta va a ser chiquita. De repente, cuando la frecuencia de ese motorcito sea igual a la frecuencia omega 1, de repente vamos a ver que se empiezan a mover esas masas con amplitud más grande en el modo 1, ¿sí? Después sigo cambiando la frecuencia del motorcito y se sigue moviendo, pero nada, con muy poca respuesta, ¿sí? Un poco Claro. tiene que ver con lo que explicó Milton en la clase pasada, del forzado de un grado de libertad. Acá va a pasar lo mismo, cuando lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que en el forzado con muchos grados de libertad está íntimamente relacionado con los modos, ¿sí? Porque en los dos casos, la solución forzada estacionaria, que es la solución que se ve después que pasó el transitorio, es una solución que no depende de las condiciones iniciales, y entonces oscila con la frecuencia de la fuerza impulsora. Okay. Entonces, en ambos casos, en el forzado estacionario, las partes móviles oscilan con la frecuencia de la fuerza impulsora. Y en cambio, en el sistema librado a su movimiento natural, que es con condiciones iniciales y dejarlo que evolucione, en los modos pasa lo mismo.
las partes móviles oscilan con la misma frecuencia. En un caso es la frecuencia de la fuerza impulsora, en otro caso es la frecuencia que se le dio justo con las condiciones iniciales. Entonces, con esa relación vamos a jugar en todo el curso, con la relación entre los modos propios, que tienen que ver con la respuesta del sistema a una perturbación, y la relación y el comportamiento con los modos normales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá podríamos ver, antes de hacer un pequeño intervalo, podríamos ver, por ejemplo, Ricardo, una pregunta. sí, Eh, la, digamos, los modos solo se dan con esa frecuencia, digamos, la frecuencia respectiva del modo, o puede ser un múltiplo de esa. no, se da solo con la frecuencia respectiva del modo. Ya, ok, gracias. Bueno, publicidad. Este es un puente que se construyó y que salió un montón, se tardó mucho en construir este puente, suspendido. En definitiva, miremoslo como un sistema mecánico con muchas partes móviles, y entonces tiene modos normales de vibración, porque está sostenido por estos tensores. ¿Sí? Bueno, acá lo inauguran, lo bendicen, lo abren, y de repente empiezan a ver que cuando sopla el viento, el puente, claro, de repente empiezan a ver que ocurre un desastre. Miren cómo oscila el puente, porque de repente se dan ciertas condiciones que excitan un modo normal. Y entonces entra en resonancia. Y entra en resonancia tanto que se termina rompiendo. Fíjense lo que pasó ahí. Este es un problema de resonancia de un sistema con muchos grados de libertad. Muchísimos tenía este puente. ¿Sí? Y eso, entonces, los ingenieros, no es que no supieran física, pero no lo tuvieron en cuenta. Nada, eso pasó un samba, ¿sí? Genera. No, pero no es para criticar a los ingenieros, miren. Hace poco en Londres, hace poco, hace 20 años, inauguraron en Londres un nuevo puente sobre el Támesis, que es el puente del Milenio, enfrente de la Galería Tate. Y también lo hicieron con las super expertos de Oxford, y cuando lo abrieron, no habían tenido en cuenta que la gente, se acordaban del viento del otro puente, pero no tuvieron en cuenta que la gente, hay un fenómeno que es la autosincronización de sistemas, que todos tendemos a sincronizarnos con la gente cuando vamos en cualquier lado. Vamos caminando y tenemos que sincronizar. Bueno, acá hay un problema de conexión, me parece. Tengámosle paciencia. A ver. Ahora, Ricardo, tengo una pregunta. Sí. Viste que con las condiciones iniciales y vos dejás evolucionar el sistema, en un momento empieza esto de los modos normales y se empiezan a acoplar. Si yo lo dejo pasar el tiempo, ¿se va a desacoplar otra vez y va a dejar de tener las mismas frecuencias? ¿O a partir del momento en el que está en el modo normal, siempre se mantiene igual? Si le cambias la frecuencia,
va a dejar de estar en el modo normal. Se van a mover todas las partes móviles con la misma frecuencia, pero la amplitud del movimiento va a ser muy pequeña. Bueno, este video del Puente del Milenio, no sé, está tardando mucho, yo me estoy quedando sin conexión. A ver. Dejo de compartir y voy a empezar de nuevo. A ver, vamos a hacer un intento más. Ahí está, miren. No está compartiendo, profe. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida? No, ven No, mi profe, pantalla. te vemos a vos. No. Acá está. Este es el día de la inauguración del Puente del Milenio. Ven que se llenó de gente porque era un puente muy lindo. ¿Sí? Pero fíjense que cuando la gente camina, el puente empieza a moverse, porque resulta que el paso de la gente coincide con la frecuencia de un modo propio. Y entonces la gente va agarrada y hay un movimiento que se da del puente. ¿Sí? Y entonces tuvieron que cerrarlo como un año y un grupo de Cambridge creo que se dedicó a poner un sistema hidráulico que compensaba esas oscilaciones y la frenaba. Sí, sí, alto julepe, es cierto. Y por último, miren este. Esto es un puente que ya no es tan tecnológico, es un puente común. Y fíjense que esta gente lo que va haciendo es excitando los distintos armónicos, lo paso de nuevo, excitando los distintos armónicos, ven, ahí con ese paso lo sincronizan con la frecuencia propia del modo. Ahora van al segundo modo, la segunda armónica sería el segundo modo. Y para eso lo que hacen es excitarlo, ¿ven? Con una frecuencia que corresponde a la del segundo modo. Y entonces están teniendo una respuesta resonante. Bueno, y acá se une otro para ampliarlo, lo van a terminar rompiendo. No lo rompen. Deben ser rusos, dice Martín. Y ahora van a más, y van al tercer armónico. Claro. Ahora excitan en contrafase para duplicar como la frecuencia. Fíjense que las frecuencias van aumentando. Y entonces acá están excitando el tercer armónico. Bueno, incluso van a más todavía y excitan. Cada vez necesitan más gente. O sea, el puente acá tendría 4 grados de libertad, al menos. Este puente tiene muchísimos grados de libertad porque tiene muchísimas partes móviles, claro. Es muy buena la conclusión. Por lo menos, fíjate que acá están demostrando que tiene 4. Okay. Vamos a ver que en un sistema casi continuo, con muchísimas partes móviles, bueno, ahora van a demostrar que tienen 5. Ven que cada vez es más grande las frecuencias que tienen que excitar y el movimiento es más complejo, ¿sí? Hay cada vez más
crestas y valles, ¿no? En el movimiento. Bueno, y fíjense que también hay otros modos, que son los modos acá, que no los consideramos en nuestros resortes, pero habría modos de torsión. ¿Ven? Es este otro tipo de movimiento. Claro, acá están excitando el primer modo de torsión. O sea, hay muchos grados de libertad y ahora van a otro. ¿Ven? Este sería un modo transversal, lo llamaríamos. ¿Sí? A los primeros los podríamos llamar modos longitudinales, porque están en la dirección de equilibrio del puente. ¿Sí? Están siempre orientados en la dirección de equilibrio. Bueno. Y acá, bueno, esto ya es más de lo mismo. Vamos a dejarlo acá. Igual es impresionante, ¿eh? Miren, la verdad es que yo no lo haría. Yo pasé por puentes así y más frágiles y trataba de no moverme siempre mucho. Claro, bueno. La traición, Ricardo. El video se llama Resonant Bridge, Many Harmonics. Claro, tiene muchísima frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia se la llama armónicos también. Entonces, bueno, son las 10:10, 10:13 tengo yo. En 5 minutos nos vemos de nuevo y vamos a encarar ese problema que mencionamos recién, que es que vamos a demostrar que un sistema con n grados de libertad tiene n modos de vibración. Y vamos a mostrar cómo encontrarlos. Así que bueno, nos vemos en 5 minutos. Vamos a grabar de nuevo. Vamos a compartir el... A ver, el PDF que teníamos. Acá está. Ahí está. Ven de nuevo el PDF. Habíamos llegado a recordar esto, grábenselo, por favor, porque lo vamos a usar muy seguido, que cada vez que veamos que todas las partes móviles del sistema oscilan con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio simultáneamente, el sistema está en un modo o está siendo forzado, ¿sí? Pero cuando la respuesta es grande, está en un modo, aun cuando esté forzado. ¿Sí? Eso en el apunte está también discutido y es para llamar la atención a lo que dije recién, a la íntima relación que existe entre el problema de modos y el problema forzado estacionario. Esto ya lo dijimos, así que lo podemos pasar. Bueno, antes de pasar a la demostración general, les quiero hacer notar que la energía cinética y potencial se pueden escribir, si bien la energía cinética se puede escribir como una forma cuadrática donde no hay términos cruzados en las partes móviles, porque sería un medio de la masa por la velocidad de la parte A al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de la parte móvil B al cuadrado, que no está escrito acá, ¿sí? Pero si lo quisiéramos escribir sería eso. Es decir, sería una forma cuadrática sin términos cruzados en las velocidades. La energía potencial sí es una forma cuadrática que tiene términos cruzados, porque
aparecería la energía potencial del resorte del medio, que depende de de las coordenadas de las dos partes móviles. ¿Sí? Entonces, si todos ven eso, esto tiene que ver con que cuando se pasa a las coordenadas normales, a esas coordenadas... Sí, Marcos, ¿qué quieres preguntar? Un término cruzado sería, si yo tuviera que la energía cinética, si yo tuviera la velocidad, la posición de la parte móvil 1 al cuadrado, la parte móvil A al cuadrado, y después tuviera el producto de la parte móvil A por la parte móvil B. ¿Sí? Quizá. Fíjense, en el problema si yo escribiera la energía potencial del sistema en esta posición general, tendría que es la suma de las energías potenciales y el aporte de la energía potencial que le da este resorte depende de la diferencia de coordenadas. Entonces, cuando eleve al cuadrado el desplazamiento del resorte, como es si sub b menos si sub a, me va a quedar que la energía potencial tiene un término que va como si sub a al cuadrado, otro término que va como si sub b al cuadrado, y otro término que va como menos 2 si sub a por si sub b. ¿Sí? Y eso sería un término cruzado, Marcos. No sé si te queda claro. Genial. ¿Sí? En cambio, la energía cinética de esta configuración sería un medio de la masa por la velocidad de la parte móvil al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de la parte móvil b al cuadrado, y eso sería una forma cuadrática sin términos cruzados. ¿Ok? Entonces, si bien la energía cinética del sistema es una forma cuadrática, lo estoy diciendo en difícil a propósito, ¿no? Pero para que traten de relacionarlo con esto que está acá. Porque tiene que ver con lo que viene después. Y si bien entonces la energía cinética es una forma cuadrática donde que no tiene términos cruzados en las velocidades de las partes móviles, la energía potencial sí es una forma cuadrática que tiene términos cruzados, porque como depende de la diferencia de los desplazamientos de las partes móviles, hay un término que va a ser la posición de la parte móvil A por la posición de la parte móvil B. Sin embargo, esto lo hago notar porque, sin embargo, cuando uno pasa a esas coordenadas normales tan importantes, fíjense que son tan importantes, esto me está diciendo algo, son tan importantes que cuando paso de las coordenadas esas acopladas a las coordenadas normales, la energía cinética sigue siendo una forma cuadrática que no tiene términos cruzados en las partes, y esto es notable también, porque lo entendíamos con las coordenadas de las partes móviles, pero fíjense que en las coordenadas normales, la energía cinética, ahora, si uno hace las cuentas, ve que sigue siendo una forma cuadrática sin términos cruzados, en las velocidades. Ya no las velocidades de las partes móviles, en las velocidades de estas cosas que son las coordenadas normales. ¿Sí? Es más abstracto esto. ¿Sí? Y lo mismo esto que está acá. La energía potencial, que antes tenía términos cruzados en las coordenadas de las partes móviles, ahora no tiene términos cruzados en las coordenadas normales. ¿Sí? Y bueno, esta característica subraya el rol que tienen las coordenadas normales. Que realmente esto lo podríamos interpretar como que todo ocurre como si los modos del sistema se excitaran separadamente, si bien no se excitan separadamente, en general, con cualquier condición inicial, no se excitan separadamente, se excitan los dos. O se excitan los dos en el caso de 2 grados de libertad, ¿no? Bueno, y por último, es muy fácil probar que la energía total del sistema se escribe así, como los cuadrados de las amplitudes de los modos normales. Este es un lindo resultado también, más allá de que también demuestra que es constante, que es algo que sabíamos, porque no incluimos mecanismos disipativos acá, ¿sí? Así que bueno, esta es una cosa que quería hacer notar.
Y ahora quiero que vayamos Ali pregunta, ¿por qué va sobre 4? Acá va sobre 4. Este 4 tiene que ver con que te acordás que las coordenadas normales, las coordenadas de las partes móviles eran la suma de las coordenadas normales dividido 2. ¿Ves este 2 que está acá? Tiene que ver con ese, Ali. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Buenísimo. Una pregunta, Ricardo. Sí. ¿Ese resultado de la energía es después de hacer cuentas o es así? No, después? es después de hacer cuentas. Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Este resultado, porque fíjate que quedaría se fueron los cosenos de omega t más phi. ¿Sí? En la energía cinética y en la energía potencial aparecen los cosenos de omega t más phi. Pero cuando uno hace la suma, como la energía potencial va con el cuadrado de las coordenadas y la energía cinética va con la derivada con el cuadrado de la derivada de las coordenadas, es decir, con la velocidad, entonces si uno es un coseno, la derivada es un seno, y entonces cuando uno hace las cuentas, aparecen senos cuadrados más cosenos cuadrados y se van, y queda esto que está acá. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Bueno, y ahora sí, vamos a complicarlo cada vez más y en un momento vamos a decir, basta, esto, fíjense, si yo lo complicara, que es lo que alguien preguntó antes en la primera parte, si yo lo complicara y le sacara esa simetría tan linda que tenía y tan conveniente para descubrir los modos normales, y le pusiera K1, K2, K3 y MA y MB, ¿sí? Hiciera el análisis, bueno, nada, puedo seguir calculando la fuerza restitutiva, tiene que ver con el resorte con el resorte nada, el razonamiento es el mismo. Y entonces comprueben que obtengo un sistema que cuando K1 es igual a K2, me da lo que tenía antes. Y bueno, pero ya no es tan fácil ver no es tan fácil descubrir qué tengo que hacer. O sea, ya sumando no voy a desacoplar. ¿Sí? Sí, Facundo, gracias por la observación. La voy a tener, después la voy a revisar. Sí, tendría que haber un K3, me hace notar Facundo, y está mal en el apunte, y yo lo copié del apunte, y entonces está mal acá. Acá no aparece ningún K3 y en el dibujo hay un K3. Eso es lo que dice Facundo. O sea que acá falta un K3 en esto. Sí, donde está el K1 tendría que estar el K3. ¿Dónde está Yo el cuando lo K1? estaba leyendo había hecho la cuenta. Genial. Porque es cierto, Facundo Lara, es cierto. Igual, sí, lo voy a arreglar después. Porque me queda anotado en el chat. Después me queda el chat grabado. Y el hecho, más allá de esa discrepancia, es que ya no es tan fácil descubrir cómo tengo que hacer. De paso, pero fíjense que este sistema lo podría compactar, como mencioné la clase pasada en el primer ejemplo fácil, lo podría compactar como que las aceleraciones, que son las derivadas segundas de las posiciones de las partes móviles, son una combinación lineal de las posiciones de las partes móviles, porque lo linealicé. Siempre que, después de linealizar las fuerzas, ¿sí? Voy a obtener un sistema como este. Y si tenemos esa simetría, simplemente nos daría que ser una matriz diagonal. Las simetrías, lo que se van a reflejar, entonces, el punto que quiero notar tiene que ver con lo que están comentando ahora, y es que esas simetrías se van a reflejar en las simetrías de esta matriz, ¿sí? Y en la forma que tengan estos coeficientes. Ahora, entonces, vamos a tratar de trabajar ahora de una manera más abstracta para manejar no solo el caso simétrico que vimos la clase pasada, sino manejar que sigue siendo, si bien es muy asimétrico, sigue siendo de 2 grados de libertad,
O una cosa más complicada, con n igual a 3. Si tuviera uno donde tuviera 3 grados de libertad, con resortes distintos y masas distintas, ustedes ven claramente que la aceleración de cada parte móvil va a ser una combinación lineal de los apartamentos del equilibrio de las otras partes móviles y de la masa, de la parte móvil en cuestión. O sea, esto que está acá. ¿Sí? Es decir, que la aceleración de cada parte móvil, la derivada segunda de la coordenada, va a ser una matriz por los apartamentos de las partes móviles. ¿Lo ven todos eso? Entonces, fíjense que por comodidad, yo podría representar el n igual a 2 y el n igual a 3, todos se representan de la misma manera si defino un vector columna donde pongo las partes móviles. Si defino un vector columna donde pongo todas las partes móviles, en notación abstracta de vectorial, bueno, acá puse el caso 4, ¿sí? Sí, fíjense que defino este vector columna. Ya la dimensión no me importa, porque siempre va a ser una cosa así. Siempre voy a tener que la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces de ese vector de coordenadas, que sería un vector de aceleraciones, ¿sí? Es una matriz por el vector sin derivar. Por conveniencia, que después van a ver más adelante, la matriz la definí con un menos adelante, ¿sí? O sea que acá hay una arbitrariedad, se podría definir, el menos incluir en la matriz, pero preferí sacarlo al menos de la matriz, por algo que vamos a ver ahora. Y entonces, hasta acá, si alguien tiene alguna duda, dígala, por favor. O calle para siempre. Ricardo, ¿qué tal? Prefiero hacerla por micrófono, a la duda. Genial. Y justamente después de esa parte, o sea, después de esa expresión que llegaste bastante simplificada, mencionaste las coordenadas buenas y malas. Te quería preguntar si no podías repetir cuáles eran, porque yo la clase pasada no tuve muy buena conexión y quizás se me haya perdido entre medio. Bueno, las coordenadas buenas, bueno, gracias por la pregunta, Marcos creo que fuiste, sí. 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 Las coordenadas buenas, en este caso, son estas coordenadas que satisfacen ecuaciones desacopladas. Lo de buenas es una cosa simplemente porque nos conviene. En ese sentido son buenas. Son malas en el sentido de que no son las coordenadas que a mí me interesan. Pero yo dije coordenadas buenas a estas, las que quedan desacopladas, y las coordenadas malas son las de las partes móviles, que en general no quedan desacopladas, las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Te queda claro, Marco? Sí, muchas gracias. Bien, genial, de nada. Entonces, tu pregunta me viene muy bien porque acá, fíjense, me olvidé de decir, fíjense que yo estaba usando el subíndice A, B, C para las partes móviles, ¿sí? Y 1, 2, 3 para los modos. Bueno, esto no es conveniente, porque cuando llegue al modo 30, a 30 partes móviles, o a más, se me van a acabar, en un momento se me van a acabar las letras, ¿sí? Y entonces no me va a gustar poner etiquetas con letras. ¿Sí? Entonces acá, atención, que voy a hacer un cambio de notación. Antes usé las etiquetas A y B para distinguir las partes móviles, y está bien, porque después llamé con subíndice 1 y 2 a las coordenadas desacopladas. Pero ahora no me conviene seguir con esa convención de poner etiquetas AVE con letras a las partes móviles. Porque cuando tenga muchas, entonces fíjense, acá hago un cambio de notación. A las partes móviles las etiqueto con un número, ¿sí? Y entonces, estas serían las coordenadas malas que quedaron acopladas.
porque en general la matriz M no es diagonal. ¿Sí? Y entonces debería buscar las coordenadas de los modos normales, serían aquellas, ya no las voy a poder llamar con la misma letra, las voy a llamar con otra letra, ¿sí? Van a ser las coordenadas normales que quedan desacopladas. ¿Se entiende? Entonces, el problema general, lo que quiero que vean, es que se escribe de manera compacta con esta matriz M y con este vector psi. Este vector psi tiene las coordenadas de las partes móviles. Y a las partes móviles las numero con números para que me sea fácil y poder llegar a 100.000 partes móviles si quiero. ¿Sí? Ah, profe, Sí. una pregunta. Puede ser que no tenga nada que ver, ¿no? Pero esto puede, o sea, me está haciendo acordar a la derivación del tensor de inercia, un poco, tipo, o sea, y quieres saber si esto de casualidad es un tensor o solamente una matriz cualquiera. Es una matriz que satisface ciertas propiedades que tienen que ver con la física. ¿Sí? Claro. Y esas propiedades las van a estudiar en una materia avanzada, más avanzada, que es mecánica clásica. Ujú. Ahí van a volver a ver este problema y van a estudiar más teóricamente las propiedades de esta matriz, van a ver que es hermítica para sistemas conservativos y muchas simetrías. Yo acá no me quiero meter porque no es tanto, quiero que vean que es una matriz. ¿Está bien? Ok, ok. Gracias. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que esta matriz tiene ciertas propiedades y que los ejemplos se cumplen. ¿Sí? Después lo van a estudiar con más profundidad en mecánica clásica. Una pregunta. Sí, ¿Matriz hermítica es lo mismo que matriz hermitiana? sí. Sí, bien, gracias. Bueno, incluso en este caso es un caso particular de hermitiana, que es el caso de que es una matriz, que la matriz inversa es la traspuesta. Porque son todos coeficientes reales. Pero bueno, todo eso no me quiero meter, sino aquí lo que quiero es ir a que es una matriz y vamos a ver que esta matriz tiene una propiedad que ahora va a surgir y que la vamos a admitir desde el punto de vista físico. En la física pasó así, siempre los físicos fuimos por delante de las matemáticas en general. Planteamos problemas que después los matemáticos demostraron que tenían coherencia y que le pusieron bien el formalismo, pero los físicos hacemos cosas un poco feas para los matemáticos. Bueno, como por ejemplo pasar los diferenciales multiplicando, dividiendo y esas cosas. Nada. Entonces, estamos en esto. Entonces, supongamos que existe un modo. Este vector que está acá, es el vector más general para condiciones iniciales lo más generales posibles. ¿Sí? Entonces yo digo, quiero buscar los modos y quiero demostrar que hay n modos. Entonces, en realidad a lo mejor esto es un invento mío de que hay n modos. Y a lo mejor es un invento mío de que hay modos, ¿no? Porque no se ve de acá que haya modos. Entonces, la manera de proceder un poco más formal sería decir, a ver qué pasa si hay un modo, o sea, una demostración por absurdo. Supongamos que hay un modo, ¿sí? Y demostremos que si se llega a un absurdo no hay modos. ¿Sí? Y si no se llega a un absurdo, demostremos qué condición tiene que satisfacer ese modo. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces eso vamos a hacer así. Vamos a decir, hasta acá el vector psi era un vector lo más general posible. Y ahora voy a decir, supongamos que hay un modo. Entonces, si hay un modo, este vector psi tiene que ser... estaban chusmeando en la madre del WhatsApp mío. Sí. Bueno. Me tengo que acordar de desconectarlo porque si no nos vamos a distraer ya mucho. Entonces, ¿se entendió el planteo? El planteo es este. Esto es lo más general posible, pero ahora me voy a plantear
de estar en un caso particular y voy a ver si ese caso particular me lleva a un absurdo o a qué condiciones me lleva. Entonces eso lo hago acá. Digo, supongamos que exista un modo y en ese caso este vector psi, que hasta acá era lo más general posible, ahora no va a ser lo más general posible. ¿Cuál era la definición de modo? Y la definición de modo es que todas las partes móviles se mueven con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio en el mismo instante. Entonces, en un modo, el vector psi tiene necesariamente que tener esta forma. Tiene que tener amplitudes, pero la dependencia temporal tiene que ser la misma para todos, porque se mueven con la misma frecuencia y pasan por la posición de equilibrio en el mismo instante. Entonces, en un modo, el vector psi, que en general era una cosa muy general, en un modo tiene que ser un vector de amplitudes y el coseno se tiene que poder factorizar de ese vector, del vector de acá. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, genial. Sí. Entonces, si están de acuerdo, hagamos las cuentas y veamos entonces qué le pide la física a este eventual modo. La física le pide que la derivada segunda, porque eso se lo pedía al caso general, entonces se lo tiene que pedir al caso particular, que la derivada segunda de ese vector sea menos la matriz por el vector. Entonces voy a imponer eso. La derivada segunda de esa matriz, de ese vector, ¿sí? Las amplitudes son constantes. Entonces, fíjense que la derivada segunda, sería este renglón de acá, sería la derivada segunda del coseno, que me vuelve a dar otro coseno cambiado de signo y multiplicado por omega cuadrado. Entonces, la derivada segunda, es decir, este lado de la ecuación, si es un modo, seguro que tiene que ser menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. ¿Sí? Y por otro lado, la ecuación de Newton me decía que tenía que ser igual, esa derivada segunda, a menos m por psi. Es decir, a menos m por a por el coseno de omega t más phi. ¿Sí? Y entonces, si igualo esto, que era lo que me decía la ecuación de Newton, del lado derecho de las fuerzas restitutivas, ¿sí? Porque esto tiene que ver con las fuerzas restitutivas, lo igual al lado izquierdo, que era la aceleración, ¿sí? Acá se dan cuenta por qué le saqué el menos a la matriz, porque se me va a ir con este menos que viene de la derivada segunda del coseno, ¿sí? Después, el coseno está en los dos lados, me quedó de los dos lados, entonces lo puedo simplificar, porque esto tiene que valer para todo instante de tiempo. Entonces, si tiene que valer para todo instante de tiempo, lo puedo simplificar. Y entonces, una vez que simplifiqué los cosenos, simplifiqué los signos menos, me queda que la matriz por el vector de amplitudes del modo, de las partes móviles del modo, ¿sí? Tiene que ser igual a menos omega cuadrado por el vector de amplitudes. ¿Sí? Hasta acá me siguieron todos. Sí, sí. ¿Y esto qué conclusión me dice sobre el vector de amplitudes del modo? Que es un autovector. Bueno, al de amplitudes es un autovector de la matriz. Perfecto. ¿Y qué más? Omega cuadrado es su autovalor asociado. Perfecto, perfecto. Entonces fíjense que de suponer que hay un modo, llego a la conclusión de que un modo, cualquier modo, está caracterizado por ser un autovalor de la matriz M, un autovector de la matriz M. Y la frecuencia asociada a ese modo es un autovalor de la matriz M. Y una matriz de n por n tiene, si bajo ciertas condiciones, cuando es diagonalizable, entonces eso seguro que tiene que ser diagonalizable si viene de este problema físico. Entonces yo supuse que existía un modo y en realidad termino concluyendo que hay n modos.
porque una matriz de n por n tiene n autovectores y tiene n autovalores contados de acuerdo a su multiplicidad, porque esto me da un polinomio característico de grado 2n, ¿sí? Y bueno, todo eso ya lo conocen, y algunos autovalores me pueden dar iguales, pero si los cuento son raíces múltiples de ese polinomio, y entonces, contados de acuerdo a su multiplicidad, tiene que haber n autovalores, y también hay n autovectores que además satisfacen ciertas condiciones de ortogonalidad, todo eso lo vieron en álgebra seguramente. Santiago pregunta, ¿por qué asumimos que es diagonalizable? No entendí. Sí, asumimos que es diagonalizable porque vamos a ver que es simétrica. Sí, acá las matrices hermíticas son diagonalizables. Y en particular estas que son simétricas, que no lo quiero probar en forma general, pero si se fijan en todos los ejemplos nos dio simétrica. ¿Sí? Son diagonalizables. O sea, sí, Justina, eso sería si uno se pone muy matemático, dice, o sea, ¿es diagonalizable? ¿Hay n modos? Sí es diagonalizable. Entonces, bueno, nosotros como físicos decimos, a ver, si yo lo experimento y más allá de las matemáticas voy y descubro que sí, que hay modos, ¿sí? Voy a ver que es diagonalizable. Claro. O sea, después nos podemos poner más rigurosos. Pero entienden que, por lo menos en todos los ejemplos que vimos, la matriz era simétrica. Presten atención a eso. Después lo podemos demostrar en forma general, pero no me quiero detener en eso. ¿Sí? Esta matriz se puede demostrar que es simétrica y se puede demostrar que es diagonal, y se puede demostrar que es hermítica incluso y que es diagonalizable. Entonces, esta sería una manera un poco más rigurosa de demostrar que hay n modos, ¿sí? Aceptando que la matriz es diagonalizable. Entonces, fíjense que claro, buscamos un modo y no llegamos a ningún absurdo. Llegamos a que tenía que ser autovalor, y la frecuencia tenía que ser autovalor y las amplitudes tenían que ser autovector. Esto es lo que dije recién. Y entonces, si encontré n soluciones linealmente independientes porque encontré n modos como estos, acá lo único que le tendría que agregar es una etiqueta para distinguir el modo 1, y acá poner omega 1, y acá poner un autovector que tenga, además de un índice que etiquete a las partes móviles, tendría que tener otro índice que etiquete al modo. Entonces estaría el autovector del modo 1, tendría un elemento para la parte móvil 1, un elemento para la parte móvil 2, un elemento para la parte móvil n. Y acá habría un índice que haga referencia a la frecuencia del modo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una manera de hacer eso sería ponerle un supraíndice, para no confundirnos. Bueno, y tendría que ponerle supraíndice a la frecuencia, pero se lo puse como subíndice porque si no se me mezclaba con el cuadrado este. ¿Sí? Pero en el autovector le pongo un supraíndice a los modos. Entonces tendría el vector A supraíndice I en el modo I, y este vector tiene n componentes, una para cada parte móvil, ¿sí? Como se veía acá. O sea que acá tendría la parte móvil 1 en el modo I, la parte móvil 2 en el modo iésimo, la parte móvil n en el modo iésimo. Ali pregunta, ¿hay alguna convención para nombrar los modos o para distinguirlos? Sí, la convención, una buena convención sería mediante la fuerza restitutiva que está en juego, ¿sí? Entonces, como vieron en el ejemplo del puente de ese que saltaban, cada vez las fuerzas restitutivas eran cada vez más grandes y se necesitaba
más gente para excitar los modos. Y bueno, entonces una manera natural de ordenarlos sería por el valor de los omega cuadrados, ¿sí? Entonces se llama al modo 1, es el modo que tiene frecuencia más baja, ¿sí? Es el modo donde las fuerzas restitutivas involucradas son lo más chicas posibles. Y el modo N es el modo que tiene frecuencia más alta y es donde las fuerzas restitutivas son las más grandes posibles, ¿sí? Vamos a ver que después existen características además espaciales asociadas a esto, pero todavía no se ven. Hasta ahora, fíjense, la respuesta para Lee sería esta. La convención que se usa es una convención muy física de ordenarlos de acuerdo a las frecuencias. El de menor frecuencia es el modo 1 y el de mayor frecuencia es el modo N, ¿sí? Y si hay frecuencias iguales, porque son raíces múltiples del polinomio característico, se dice que hay degeneración. Se dice que una cosa está degenerada. Y la degeneración tiene que ver con simetría física. Por ejemplo, en el caso de un péndulo común, que yo lo hago mover en un plano, hay una frecuencia que es la frecuencia, el raíz de G sobre L, ¿no? Bueno, si agregara un grado de libertad que se pudiera mover también en la dirección, en el plano perpendicular al del dibujo, sería de grado de libertad 2. Pero el grado de libertad 2 es completamente equivalente porque el espacio tiene simetría de rotación alrededor de la posición de equilibrio, es completamente equivalente al otro, ¿no? Y entonces, fíjense que tendría 2 grados de libertad, pero habría degeneración, porque las dos frecuencias son iguales, porque los movimientos son de alguna manera iguales, ¿sí? Entonces ese sería un caso donde habría 2 autovalores iguales y 2 autovectores iguales. O sea, en general vamos a ver que la degeneración tiene que ver con esas simetrías. Y entonces, bueno, que acá habíamos llegado a que el movimiento general, más general posible es una combinación. Una cosita acá viene un detalle técnico también. Ustedes saben que si algo es autovector, no tiene la norma definida. Es decir, que los modos, ¿sí?, como son autovectores, no tienen la norma definida. Porque cualquier cosa, cualquier autovector por una constante también es autovector. Entonces, está bien que no tengan la norma definida, porque no tener la norma definida quiere decir que no tienen la energía definida. Claro, la energía la definen las condiciones iniciales. El modo solo define una relación entre partes móviles. Y entonces se suele usar la convención de normalizar el vector, el autovector, ¿sí? Entonces, acá esa convención la usé y cuando escribí los autovectores A supra I, considero que están normalizados ya, ¿sí? Y entonces, como están definidos a menos la constante, esa es la constante que llamé C sub I. C sub I, entonces, es esa constante que quedó suelta porque no está bien definido un autovector. Un autovector, si A es autovector, repito, una constante por A también es autovector, ¿sí? Entonces, esa constante que queda suelta, la pongo acá en esta combinación lineal como C sub I, y entonces el movimiento más general es una combinación de n movimientos oscilatorios armónicos con coeficientes que están dados por estos autovectores y por este coeficiente que quedó suelto, ¿sí? Entonces, el movimiento más general, acá está escrito lo mismo que arriba, pero quiero hacer notar que hay 2 n constantes a determinar, que son los phi sub i y los c sub i. Los A supra I los conozco, porque son los autovectores. Eso si impuse que tengan norma 1,
los conozco. Entonces, también vieron en álgebra lineal que la matriz que me construyo con los autovectores, a esa matriz la llamo D, esta matriz de acá. Las columnas de D tienen los autovectores de M. ¿Sí? Y entonces en álgebra vieron que D a la menos 1 por M por D diagonaliza M. Entonces fíjense que la matriz de autovectores me permite encontrar las coordenadas normales. Profe, sería D traspuesta. ¿Cómo? Dijiste D a la menos 1 sería D traspuesta, ¿no? Bueno, es que en el caso este simétrico, O en este caso, sí, claro. en el caso simétrico la traspuesta es la inversa. ¿Sí? Entonces, nada, fíjense que acá hay una manera de encontrar, de partir de la ecuación original, que estaban todas acopladas, multiplicar miembro a miembro por D traspuesta, o por D a la menos 1, ¿sí? Y entonces, como la matriz de los autovectores no depende del tiempo, lo puedo meter dentro de la integral, de la derivada, quiero decir, y acá me quedaría menos D traspuesta por M por sí. Pero D traspuesta por M por sí. Pero le lo fuerzo a que acá, esto es la matriz de identidad, y la matriz de identidad la escribo como D por la D traspuesta. ¿Para qué? Para exhibir que fíjense que me queda D traspuesta por M por D, que es la matriz diagonal. Es diagonal porque ya lo sabíamos de álgebra lineal, que la transformación de semejanza diagonaliza M. Entonces esta matriz entre corchetes es diagonal. Y entonces las coordenadas normales son D traspuesta por sí, porque D traspuesta por sí satisface un sistema de ecuaciones desacopladas porque esta matriz corchete es diagonal. Entonces fíjense, en resumen, el resumen sería este. Lo que a estas phi, que son las que están acá, las llamo las coordenadas normales y son de traspuesta por sí. Son las coordenadas buenas, ¿sí? Las desacopladas. Esto es lo que dijimos antes. Son las coordenadas buenas. Son las coordenadas buenas en el sentido de que son desacopladas y buenas en el sentido de que cada una realiza un movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Sí? En cambio, estas serían las coordenadas malas, ¿sí? Pero no malas, son las coordenadas que a mí me importan, porque son las coordenadas que hacen referencia a las partes móviles, ¿sí? O sea que no son tan malas, ¿sí? Están acopladas y son la superposición de n movimientos oscilatorios armónicos. Una pregunta, profe. Sí. En las ecuaciones de arriba, ¿dónde quedó la aceleración en todo eso? ¿Dónde quedó? La aceleración, la derivada segunda de sí, la arriba. ¿Acá? Acá, claro, esa aceleración, ¿dónde fue? ¿O esa Nada. es Esta aceleración es la... Nada, no la explicité, lo que simplemente mostré es que satisface la ecuación de Newton, una ecuación diferencial desacoplada. No la explicité, no está. entonces abajo esta definición de phi igual a de traspuesta por sí. La saco de acá. Ok. ¿Sí? Okay. O sea, de acá concluyo, mirando esto, concluyo que D traspuesta por sí, que está acá derivado dos veces, y está acá, ¿sí? Multiplicado por una matriz diagonal, D traspuesta por sí, satisface un sistema de ecuaciones desacopladas. ¿Sí? Claro, entonces que va a ser más fácil concluyo que phi es la coordenada normal, es decir, el vector de coordenadas normales. ¿Te quedó claro? Sí, ahora sí, sí. Genial. Perfecto. Y entonces fíjense que quedan sueltas las dos n constantes que quedaban antes, los e sub i y los phi sub i, y eso sale de imponer las dos n condiciones iniciales.
las dos n condiciones iniciales, las n para las posiciones iniciales y las n para las velocidades iniciales. Y entonces, igual que hicimos en el ejemplo de 2, de ahí se pueden despejar las amplitudes y las fases. Nada, esto lo vamos a ver en los ejercicios y la próxima, y les dejo para que miren cómo se manejan. Fíjense que ahora necesitamos eso, cómo se manejan matrices autovalores y autovectores en Python. Simplemente hay una rutina en Python que se llama EIG, de Eigenvectors, Eigenvalues. En el apunte hay un ejemplo, mírenlo. O sea que de cosas que les dejo para leer, miren en el apunte cómo hacer el tratamiento numérico, que también lo van a ver en la práctica hoy. Así que, bueno, vamos a dejar acá. Ahí la veo a María Luz. Hola, María Luz. Hola, Ricardo. Hola, chicos. Hola, Pau. Paulina. Hola, Milton. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien, ustedes? Genial. Bueno, entonces dejamos acá. Quedan en manos de María Luz, Paulina y Milton. Dale. Te paso el control, Luz. Dale. Bueno, me despido de todos del resto. Nos vemos. Si querés esto, que pares la grabación. Paremos la grabación.